Pues soy alumno del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa de la carrera de Innovación Agrícola Sustentable. En esta ocasión les vengo a exponer sobre los factores externos que influyen en la transpiración y factores internos que influyen en la transpiración. Pues vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. Principalmente, ¿qué es la transpiración? Bueno, la transpiración se le conoce como el vapor de agua, o se puede decir que es la evaporización de agua de la superficie de las células de las hojas en las plantas en crecimiento activo. Pues tú dices que el agua que es perdida es reemplazada por la absorción adicional del agua del suelo, lo que forma una columna de continua de agua en el gilema de la planta. Como les dije, la transpiración es la evaporización de agua o vapor de agua. Acá, como podemos ver en la imagen, acá se entra lo que es el agua y las sales minerales que proceden de la raíz, se mueven por toda la estructura de las hojas y se llega a evaporar el agua, y así es como se le conoce a esta transpiración. Mayormente la transpiración ocurre en las hojas y ocurre gracias a la existencia de una gradiente de presión de vapor entre la superficie foliar y el aire, por lo que se deduce que ocurre por un momento de presión de vapor de agua o que está interna en las hojas. Así es como se lleva a cabo o donde se lleva a cabo la transpiración. También tengo que exponer sobre el proceso de la transpiración. Pues la transpiración consta de tres procesos. El primero es que el agua transportada en el xilema de las plantas vasculares se difunde hacia las hojas, hacia los tejidos foliares, especialmente hacia las células del mesófilo. Acá dice que el primer paso, el agua es transportada en el xilema de las plantas, como vemos acá el primer paso, y se difunde hacia los tejidos foliares hasta llegar a las células del mesófilo. Y dice que el segundo paso se podría decir, dice que dicha agua que se transporta acá en el xilema pues puede evaporarse como resultado de altas temperaturas e irradiación solar. Acá dice que el vapor de agua así generado permanece en unos espacios aéreos característicos que se encuentran en el mesófilo, es decir, que se concentra. Pues acá en el segundo paso se concentra el agua que se va a evaporar. Y en el tercer paso dice que este vapor de agua que se mueve por la difusión hacia el aire cuando los estómagos se abren, bien sea respuesta de alguna fitohormona. Una fitohormona es una sustancia reguladora de crecimiento vegetal a una condición ambiental. Acá entra el agua que se transporta en el xilema, luego se dice que el agua puede evaporarse, y en el tercer paso el vapor de agua se mueve en la difusión hacia el aire de los estómagos cuando los estómagos se abren. En el tercer paso dice que acá, ya cuando se evapora el agua, es cuando los estómagos se abren y pues existe la interacción de vapor y la atmósfera. Esto sería el proceso que lleva la transpiración. Así también dice que la temperatura del estómago implica un intercambio de vapor, como decía, un intercambio de vapor desde la planta hacia la atmósfera. Esto también se le conoce así, o se caracteriza la transpiración como el intercambio de vapor intercambio de vapor de agua desde la planta hacia la atmósfera. Y pues dice que al mismo tiempo permite la difusión de dióxido de carbono desde el aire hacia los tejidos foliares. Este proceso ocurre principalmente debido a una gradiente de concentración, y pues eso sería los procesos de la transpiración. Y entrando ya en sí al punto importante, son los factores externos que influyen en la transpiración de las plantas. Hay muchos factores en la transpiración que influyen en la transpiración. También puede llamarse como factores meteorológicos, ya que abarca lo que es la temperatura del agua, la humedad del aire, el viento, la radiación solar y temperatura del ambiente. Bueno, la primera es la radiación. La radiación es muy importante en la transpiración de las plantas, ya que sabemos que las plantas absorben luz y radiación infrarroja desde su alrededor, pero también irradia energía infrarroja. Bueno, acá la radiación tiene mucho que ver o influye en la transpiración, ya que si se absorbe más energía que irradia, entonces el exceso se dispara por convención. Es decir, cuando se absorbe más energía o un exceso de energía de lo que la planta irradia,
entonces esto se va a disparar en forma de convección o transpiración, ya que tiene un efecto directo sobre la apertura estomática. También tiene se destaca como un factor la humedad relativa, y pues la humedad relativa dice que es la diferencia que existe entre el contenido de agua o humedad del aire y el vapor de agua del vegetal. Esto es la humedad relativa del aire. También tenemos el tercer factor, que es la temperatura, y sabemos que la temperatura es un factor muy importante para el desarrollo de las plantas y para que se lleve la transpiración. La temperatura es el factor que controla la presión de vapor del agua. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor de una forma exponencial, es decir, que se va a aumentar o va a ocasionar la transpiración. Y pues, como les dije, es el factor importante, ahora sí, en este caso, de la transpiración en las plantas. También tenemos el otro factor, que es velocidad del viento. Acá influye mucho lo que es este concepto, se puede decir, la velocidad del viento en la transpiración, ya que esta influye sobre el gradiente vapor de agua próxima a la superficie foliar, es decir, se transporta, pues se podría decir, el viento influye mucho ahí, que el vapor del agua se mueva a la próxima superficie foliar, y así también favorece la salida de vapor. Pues es común, ¿verdad?, que el agua, la velocidad del viento ayude a la salida de vapor en la transpiración que ocurre en las plantas. Tenemos el suministro de agua. Bueno, el suministro de agua, sabemos que el agua, las plantas absorben el agua en suelo raíz, pues ahí donde se da el suministro de agua. Pues acá el suministro de agua pues influye mucho en la transpiración directamente, ya que es más probable que la disminución de potencial hídrico del suelo cause una disminución de potencial hídrico de la hoja y se produzca un aumento en la resistencia estomática. La resistencia estomática o los estomas se puede decir que pues también es un factor que más adelante voy a explicar, y un factor muy importante para la transpiración. Así fue como los factores externos que intervienen en la transpiración. Ahora vengo a exponer sobre los factores internos que influyen en la transpiración. Acá destaca mucho el área foliar, la estructura y la exposición foliar. Acá esto pues tiene que ver mucho en la transpiración, ya que en la caída de las hojas suprime prácticamente toda la transpiración en las plantas, es decir, que existe una suprimición en la transpiración de las hojas en el área foliar, estructura y posición foliar. Acá las hojas se caen en los procesos de sequía prolongada y también en los de inundación. ¿Cuál es esa estructura foliar o estructura de la hoja? Pues el limbo, el nervio lateral, el nervio central, el peciolo, también se destacan las estípulas. Pues acá también tiene que ver mucho la resistencia estomática, como les dije en la diapositiva anterior, y la capacidad de absorción del sistema radical. Estos son factores que intervienen mucho en la transpiración. Y también tenemos la cutícula, ya que es una estructura sumamente hidrofóbica que repele el agua, por lo que evita la transpiración por simple vaporización del parenquima foliar hasta la superficie, y con ello proviene la desecación total de las células del tejido. Bueno, la cutícula, como les dije, es una estructura hidrofóbica. Esta estructura hidrofóbica pues es la que repele el agua, y eso evita que la transpiración se realice por simple vaporización. También tenemos el factor muy importante, que son los estomas. Los estomas son muy importantes en la transpiración de las hojas, de las plantas en este caso. ¿Por qué son importantes los estomas en la transpiración? Ya que son las principales estructuras anatómicas por donde ocurre la transpiración, así de simple. Dice que dentro de estos, pues la hoja, dentro de la hoja, el agua líquida que se encuentra en la superficie de las células se evapora y se difunde hacia los espacios intercelulares que existen en el parénquima. Acá dice que dentro de la hoja, el agua líquida que se mueve acá dentro de la hoja es concentrada en la superficie de las células, que se evapora y difunde hacia los espacios intercelulares que existen en el parénquima.
Acá por eso les decía que los estomas es muy importante o influye mucho en la transpiración. ¿Y por qué es importante también o por qué influye mucho? La transpiración se lleva a cabo si los estomas están abiertos. La diferencia de presión de vapor provoca la pérdida del mismo hacia la atmósfera. Es decir, si están abiertos los estomas se va a producir lo que es la transpiración, ya que esto provoca la pérdida, la pérdida del mismo vapor hacia la atmósfera. Y así es como se evapora o se lleva a cabo la vaporización de agua, que es llamada también transpiración. Y por último, ¿por qué es importante la transpiración? Bueno, la transpiración es importante tanto para las plantas y como para el beneficio de nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Es necesaria ya que los estomas se abren ante el estímulo de la luz para absorber dióxido de carbono requerido en la fotosíntesis, aunque por lo contrario también puede alterar el balance hídrico al perderse agua de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que si se lleva mucha transpiración, se podría decir, también puede afectar al balance hídrico al perderse tanta agua que hay en la planta. Y pues eso sería todo en posición, y aquí presento unas bibliografías. Muchas gracias.